inglés. ¿Qué? Hay una chica en inglés. No, ahora el Zoom habla en inglés. ¿Qué? Así hace. Le han cambiado el idioma. ¿Qué no? Dice recording program. Recording program. Creo que no fuimos a la escuela. Buenas noches. Buenas noches. Hoy día estamos con Berta. Bien. ¿Cuántos estudiantes tenemos hoy? Buenas noches, Berta. Buenas noches, Manuel. ¿Qué tal, profesora? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Ahí, profesoras, ahí vamos por ahí. Bien. Ni bien ni mal. ¿Perdón? No vamos ni bien ni mal, más o menos. Hay que decir que estamos bien para traer las energías positivas, ¿sí? Ok. Ya. Bueno, hoy día vamos a conversar un poco, vamos a continuar sobre lo que es la investigación educativa y dentro de eso estamos hablando de la investigación cualitativa, ¿verdad? Entonces, la investigación cualitativa tiene algunas formas de llevar a cabo, ¿no? Todo su proceso para poder identificar aquellas situaciones que, ¿no? Por qué situación ocurre los problemas que se quiere investigar, ¿no? Entonces las ciencias sociales continúan avanzando. Antes solamente, como ya les decía, que teníamos como método de investigación, que es la investigación científica, que es rígida, ¿no? Que tiene un proceso ya muy específico. Entonces, frente a estas reglas se escapaba pues algunas lo que son los problemas sociales. Entonces han ido apareciendo una serie de otras formas de mirar el contexto, ¿no? Y dentro de ellos está la investigación cualitativa. Y la investigación cualitativa utiliza diversos métodos para poder valorar, reconocer, ¿no? El por qué sucede ciertos fenómenos, ¿no?
Entonces, en este proceso vamos a empezar hablando de los métodos de la investigación cualitativa, ¿no? Entonces, para ustedes, que, a ver, Manuel y Seberta, no veo a otro participante más, entonces yo les preguntaría, ¿qué es un método? Manuel o Seberta, ¿qué es un método? Seberta, Manuel, ¿qué es para ustedes un método? ¿Mm? Profesora, el tema de método, ¿no? ¿Cierto? Sí. ¿Qué es un método? A ver, método, digamos, podemos ser, es un modo de trabajar ordenadamente, sistemáticamente, a poder llegar a un resultado definido, determinado. Ajá, claro, ¿no? Eso es un método, es aquel proceso, ¿no? Que me permite a mí, ¿no? De forma ordenada, ¿no? Seguir un proceso en forma ordenada y llegar a los resultados, ¿no? Entonces, ese es un método. Entonces, quería introducir con esto para saber que lo que vamos a ver a continuación son los diversos métodos, ¿no? De la investigación cualitativa. Y uno de ellos es, por ejemplo, la etnografía, ¿no? ¿Qué es la etnografía? ¿No? ¿Qué es la etnografía, no? Es aquella forma, nosotros, ¿ya? Que busca, es una forma de investigar, ¿no? Que describe, interpreta, ¿no? la, la cultura de los diversos grupos humanos, la cultura, ¿no? De los pueblos, ¿no? Reconoce cómo son sus vivencias, ¿no? Eso es lo que busca la etnografía, ¿no? Entonces, este es uno de los métodos que utiliza la investigación cualitativa. Por eso dice, parte de la tradición antropológica es el método de investigación por el cual el que aprende el modo de vida de un grupo a través de un estudio detallado que incluye su cultura, lenguaje y costumbres. O sea, la etnografía te ayuda a conocer a un pueblo, ¿no? Y nos da esas herramientas para conocer su cultura, para saber su lenguaje y sus costumbres. Por ejemplo, yo en este momento estoy estudiando el aguajún, que es la lengua, la lengua del pueblo aguajún, ¿no? Y cuando uno empieza a introducirse a ese mundo, va entendiendo y comprendiendo el sentir de ese pueblo, ¿sí? El sentir de ellos a través a través de su lenguaje, ¿no? Entonces, esas costumbres, por ejemplo, en esas fotos, ¿no? Yo he conocido el pueblo Guajún, ahí estoy, si ustedes me ven, ahí estoy sentadita con estudiantes a Guajún, y a través de la conversación con ellos tú vas descubriendo sus culturas y por qué sus comportamientos que tienen, ¿no? Por ejemplo, ahí en esa reunión las chicas, o sea, las niñas me decían que cuando yo les hice la pregunta, ¿por qué? ¿Cuál es el rol de la mujer dentro de su comunidad? Ellas me respondían que el rol de la mujer solamente era atender al esposo, lavar los platos, cuidar a los niños. Eso es la labor. Entonces, a través de eso es lo que te van diciendo, tú vas comprendiendo el por qué vive. Entonces, eso es lo que de esa forma los antropólogos van investigando, ¿no? las diferentes culturas, ¿no? Y van reconociendo
hechos, en esas conversaciones, van reconociendo y van justificando, van sustentando el por qué son como son esas culturas, ¿no? Entonces, pero ¿qué es lo que buscan, no? Buscan en sus costumbres, pues, qué es lo que hacen en el día a día, ¿no? Cómo se comunican, ¿no? Su lenguaje. Entonces, la investigación cualitativa se sirve o utiliza como método también a la etnografía, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características de este método, ¿no? Dice recolección de datos a través de la observación y entrevista. O sea, cuando uno utiliza el método etnográfico, se reporta a la comunidad y solamente observo esas relaciones que se dan entre los ciudadanos, o también utilizo la entrevista, o sea, converso con la población y de lo que ellos van manifestando, voy tomando nota y voy dándome cuenta de cómo son y por qué sucede el fenómeno de repente que yo estoy queriendo investigar, ¿no? Dice, descripción detallada y consideración naturalista, o sea, yo voy describiendo de forma clara todo lo que voy observando, lo que voy viendo, lo que voy recibiendo. Pero ¿en qué? Dice consideración naturalista porque el investigador no participa, el investigador observa simplemente, ¿no? Observa, no interfiere. El investigador no interfiere en el desarrollo de ese proceso, de esas vivencias, no interfiere, simplemente es un observador. ¿Y por qué dice naturalista, no? Porque la investigación se basa en la naturaleza física, en lo que existe, no en lo que yo creo, sino en lo que existe, en lo que es en sí la cosa, ¿no? O sea, allí no entra en juego lo que mis percepciones personales, no entra ahí. Lo que sí se tiene que mirar el hecho, el fenómeno, pero en su verdadera dimensión, lo más natural posible, ¿no? Y la utilización de informantes. Utilización de informantes quiere decir que yo voy a conversar con las personas de ese contexto, ¿no? Para poder recabar, ¿no? Mayor información, ¿no? Esas son las características de este método de la etnografía. La investigación-acción. La investigación-acción es un tema que nosotros aquí lo vamos a mirar de pasadita, porque este tema es el que vamos a entrar, con este método vamos a entrar a trabajar más. Sí, vamos a entrar a trabajar en las siguientes secciones, ya vamos a empezar con esto. Y esto sí lo vamos a ir desarrollando parte por parte y lo vamos a hacer en forma práctica, ¿ya? Porque nosotros queremos que ustedes aprendan a hacer investigación-acción para que cuando estén en el aula y estén en acción ustedes, ¿no? Puedan visualizar su práctica y puedan ir ustedes mismos proponiendo cosas nuevas, cosas interesantes, cosas innovadoras, ¿no? Porque cuando no miramos nuestra práctica, entonces vamos siempre pecamos pues ¿no? de repetir o de hacer lo mismo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ser muy críticos con nosotros mismos para poder ir mejorando, porque la sociedad nos exige pues eso, nos está exigiendo ser más innovadores, ser más críticos, ¿no? Para irla transformando, ¿no? Y dice, ¿qué es la investigación-acción? Dice, es una propuesta metodológica que permite resolver los problemas diarios e inmediato
con actividades grupales, críticas y transformadoras que se desarrollan en las prácticas cotidianas. Es un estudio sistemático donde los participantes tienen la titularidad crítico-reflexiva del proceso y de los resultados. Porque yo en el camino estoy mirando la práctica, estoy mirando los resultados y en el proceso pongo ¿cómo se llama? Pongo el parche, como decimos, ¿no? O sea, pongo la solución. Entonces, si a mí no me está dando resultado algo que estoy haciendo, e inmediatamente digo, no, esto hay que cambiar. Entonces, ese es el proceso de la investigación-acción, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el concepto clave de la investigación-acción? Dice, es el elemento unificador. Disculpen, chicos, un ratito. Dice, es toda una investigación-acción. Dice, el elemento unificador, lo que lo constituye, es que toda investigación-acción es una forma de indagación reflexiva, regida por rigurosos principios o cánones de procedimiento. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que tener esa capacidad de poder hacer una investigación y seguir un proceso, ¿no? Seguir un conjunto de procesos para poder nosotros transformar esa aula, ¿no? La investigación-acción también se hace en las comunidades, pero nosotros vamos a hacer desde la escuela, ¿no? ¿Cuáles son aquellos principios de la investigación-acción? Dice, aumento de la comprensión humana. A ver, ¿quién podría decirme? A ver, Giovanna Lourdes. No es. Giovanna Milagros es una y Giovanna Lourdes. A ver, Giovanna Lourdes, ¿qué entiendes tú por aumento de la comprensión humana? Aquí creo que nos quedamos calladitos. Bueno, no importa, vamos a continuar, ¿ya? Aumento de la comprensión humana. ¿Qué quiere decir? Que yo, al estar inmerso en un proceso reflexivo, entonces cada día se me va a hacer más fácil comprender, ¿no? Esas situaciones que están ocurriendo en mi alrededor, ¿no? Entonces voy a poder nosotros saber con exactitud el por qué se da esos hechos, ¿sí? Porque voy a poder tener mayores argumentos para poder identificar problemas, situaciones, los intereses de mis estudiantes. Puedo identificar con mayor precisión por qué mis estudiantes no están aprendiendo. Puedo identificar con mayor precisión qué les está sucediendo. Voy a poder identificar si las herramientas que yo estoy utilizando dan resultado o no dan resultado y por qué no dan resultado, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a la investigación-acción. ¿Por qué? Porque es del día a día. Dice, se preocupa por mejorar la calidad de la acción y la práctica humana. Por supuesto, si yo estoy poniendo, si estoy reflexionando, estoy reconociendo y estoy poniendo la solución, ¿no es cierto? Entonces, a mí me permite estar permanentemente transformando, permanentemente en movimiento, ¿no? Entonces, si yo estoy en ese proceso, no me detengo, entonces mi práctica va a ir siendo cada día mejor, ¿no? Otro de los principios dice, el interés se centra en los problemas inmediatos. O sea, yo estoy mirando todos los días mi aula, todos los días estoy mirando el fenómeno en sí de lo que estoy estudiando
Entonces, si yo estoy viendo e inmediatamente pongo la solución, ¿no? O sea, no espero terminar todo el proceso de la investigación para recién dar las recomendaciones, las conclusiones y ponga las acciones y ponga en marcha las acciones. No, el problema se identifica, se analiza y se soluciona inmediatamente, ¿no? Todo se realiza en colaboración, o sea, tenemos que aprender a trabajar en comunidades de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que aprender a compartir con mis estudiantes, con mis colegas, ¿no? O sea, con otros docentes, aprender a compartir estos resultados. Porque cuando un problema tiene diversas miradas, entonces puede sacarse mejores resultados, ¿no? Cuando uno solamente mira desde un ojo, de un solo lente, entonces de repente no podemos ver en su forma holística el problema, sino solamente lo vemos desde un punto de vista, ¿no? Sin embargo, para tener una solución así completa, tenemos que tener otras miradas, ¿no? Otros lentes, como dicen, ¿no? Y se realiza en situ. ¿Qué quiere decir? En la práctica, en el acto, en el lugar de los hechos. Eso significa, se realiza in situ, en el lugar de los hechos, ¿no? Entonces, el problema lo estamos viendo, lo vemos, lo identificamos, inmediatamente lo analizamos, vemos por qué razón no está dando mis resultados y damos inmediatamente la solución en el mismo lugar de los hechos, ¿no? Entonces, eso es lo que eso es lo que nos permite la investigación-acción. Ahora hay otro método que es la fenomenología, ¿no? Dice, ¿qué es la fenomenología, no? La fenomenología es la observación, es un análisis que hacemos de los fenómenos que ocurren en el mundo, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice? Es un método de inquisición que tiene sus raíces, ¿no? En Husserl y Heidegger, que especulan, ellos son dos filósofos alemanes, ¿no? Que trabajan esta parte, ¿no? Ellos se basan, por ejemplo, uno de ellos dice, el mundo es aquello que se percibe a través de la conciencia, ¿no? Eso lo dice Husserl. Dice, aquello que se percibe a través de la conciencia y se propone interpretarlo según sus experiencias, ¿sí? O sea, yo observo y todo lo que veo está en conciencia, en mi cabeza, ¿no? Y lo interprete y se interpreta de acuerdo a mis experiencias, de acuerdo a cómo yo percibo eso y cómo actúo. Eso quiere decir a través de mis experiencias. O sea, yo observo, miro, lo cojo y luego actúo. Entonces, experimento, ¿no es cierto? Eso quiere decir, ¿ya? Plantea que las experiencias vividas dan significado a las percepciones de las personas sobre un determinado fenómeno, ¿sí? O sea, si yo digo, por ejemplo, en este momento estamos en un momento de elecciones, ¿sí? El fenómeno es que estamos divididos en dos posiciones y la división es fuerte, ¿no? Entonces, la división, entonces, ¿cuál es mi percepción, según yo, de ese fenómeno? ¿Cuál es mi percepción? Entonces, yo digo que, por ejemplo, hay una división entre dos sectores, entre dos partidos, entre dos grupos, ¿no? Nuestra ciudadanía se ha polarizado, ¿no? ¿Por qué? Porque unos
Por ejemplo, uno de ellos representa de repente, esa es mi mirada que puedo decir yo, ¿no? Representa, por ejemplo, a las personas del campo, a las personas que, ¿no? De la zona rural y de los lugares menos favorecidos, puedo decir, ¿no? Y el otro sector representa a al sector económicamente mejor, ¿no? Mejor posicionado, ¿ya? Entonces, es mi percepción, pero es de algo que, de ese fenómeno, es mi percepción lo que yo tengo, ¿no? Entonces, dice que eso es lo que le da significado, ¿ya? Otra situación que vemos es destaca el énfasis sobre lo individual y sobre la experiencia subjetiva, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Destaca el énfasis sobre lo individual. O sea, que es énfasis quiere decir que se pone primero a la persona en forma individual, no en forma grupal. Es la percepción que tiene cada una de las personas, ¿no? Con respecto a un hecho, al fenómeno en sí, ¿no? Y sobre la experiencia subjetiva. ¿Qué quiere decir experiencia subjetiva? O sea, lo que yo creo, esa es la experiencia subjetiva, es lo que tú crees sobre ese fenómeno, ese subjetivo, ¿ya? Lo que yo creo, ¿por qué? ¿Por qué? Por las diferentes razones que yo pueda tener, ¿no? Yo digo, a mí me parece que ese es lo subjetivo, ¿ya? Pero esta tiene sus fases, ¿ya? Este método tiene sus fases. Primero, ¿qué sucede? Primero hay el investigador o la persona que va a observar el fenómeno, ¿no? Describe el fenómeno, ¿sí? Describe el fenómeno. Luego dice, va a buscar, búsqueda de múltiples perspectivas. ¿Qué quiere decir búsqueda de múltiples perspectivas? Quiere decir que va a buscar diversas miradas, diversos puntos de vista sobre el fenómeno. O sea, no solamente se queda con su mirada como investigador, sino que va a buscar diversas miradas con respecto al fenómeno, pero en formas individuales. O sea, es como si tuviera diferentes lupas y va a observar desde diferentes puntos de vista ese fenómeno. Búsqueda de la esencia y la estructura, aquello que es, ¿no? Porque es la esencia, aquello que es lo propio, la característica propia del fenómeno, la esencia. Por ejemplo, yo les preguntaría, ¿cuál es la esencia de cada uno de ustedes? ¿Cuál es su esencia? ¿Cuál es esa particularidad que tienen cada uno de ustedes, ¿no? Entonces busca esa esencia, esa particularidad que no lo va a encontrar en otro fenómeno, ¿no? Entonces busca eso. Y su estructura, cómo está organizado. Entonces, eso es el tercer paso. El cuarto paso es la constitución de significados, ¿no? ¿Qué significa la constitución de significados? Va a buscar los diferentes principios, ¿no? Diferentes, ¿cómo les puedo decir? Diferentes formas que tiene este fenómeno, ¿no? No solamente por decir un fenómeno tiene un solo principio, tiene diversos principios. Por ejemplo, si yo les digo la escuela, ¿cuáles son los principios de una escuela, no? Hay diversos principios. Hay desde el punto de vista de la comunidad, desde el punto de vista del... Ya nos pasamos, creo. Desde el punto de vista de los estudiantes, desde el punto de vista de los padres de familia, desde el punto de vista
de los docentes, ¿no? Entonces, desde diferentes puntos vamos a tener diferentes miradas, ¿no? Entonces, por eso dice constitución de los significados. Y el quinto viene la suspensión de enjuiciamientos. ¿Qué quiere decir? Vamos a suspensión. ¿Qué es un enjuiciamiento, no? Viene a ser es la opinión o el juicio que una persona toma frente a un hecho. Pero como acá dice suspensión de enjuiciamiento, quiere decir que el investigador no va a tomar un juicio particular, sino se va a basar en todo este proceso, ¿no? En el juicio o en la información que ha podido coger desde esos diferentes lentes que ha tenido, ¿no? Y finalmente va a interpretar el fenómeno, ¿no? De todo este proceso, finalmente él va a sacar una conclusión y va a poder decir por qué sucede ese fenómeno el cual ha observado o analizado, ¿no? Entonces, este es el proceso, ese es el proceso de la fenomenología, ¿no? Entonces, este es más que todo filosófico, pero la investigación cualitativa también utiliza este método para realizar sus estudios, ¿sí? Muy bien. Ahora, otro método es el estudio de casos. El estudio de casos, dice, tiene diferentes conceptualizaciones. Una de ellas es que el estudio de casos es un método para explorar fenómenos en su contexto, como un examen completo o intenso de una faceta en cuestión. Puede ser particularista. Bueno, yo creo que no les gusta hablar mucho, ¿no, Manuel? Manuel, ¿me podría responder por qué decimos que el estudio de casos se considera particularista? Profesora, Sí, el estudio de casa, ¿por qué se considera particularista? ¿Sí? ¿Está bien, profesora? sí, ¿por qué? ¿Por qué dice se considera particularista? Bueno, mayormente porque es un enfoque que se caracteriza mayormente, ¿no? En aclarar ideográficamente o en manera de comprender a la realidad que estamos pasando una mente singularmente. También podemos ver que que se puede generalizar con algunas características específicamente útil para descubrir y analizar situaciones únicas. Ujú. Bien, Manuel, muy bien, Manuel. Sí, y a eso le tendría que agregar que particularista, ¿por qué? Porque el estudio de casos, cuando yo digo voy a estudiar un caso, se refiere a uno solo, ¿no? A un solo caso. Claro, una investigación, pues. Exacto, pero voy a investigar a un solo caso. No, no miro más casos, ¿no? Entonces, a partir de lo que yo voy a estudiar a ese caso, yo voy a generalizar, ¿no? Entonces, por eso dice particularista. ¿Por qué? Porque el estudio toma un caso, ¿no? Como ejemplo, podríamos decirlo, ¿no? Segundo, dice, pues, puede ser también heurístico, ¿no? ¿Por qué decimos que es heurístico? A ver, Seberta, ¿está Seberta? Yomara Lourdes. ¿Puedo responder, profesora? Sí, puedes responder, Manuel. Heurístico es mayormente como inventar, es como imaginar, ¿no? Que hacemos nosotros los seres humanos, con una Ujú. intención de ampliar o una estrategia o método de criterio, mejor dicho, de problemas a través de la creatividad, del pensamiento que tenemos cada uno, ¿no? Claro, esa es la heurística, ¿no? ¿De dónde salió la heurística? ¿Sabes? Ah, ¿de dónde sale la heurística? De nosotros mismos sale, profesor, de la imaginación.
No, pero ¿de dónde empezó? Tiene una anécdota la heurística, ¿no? Dice que un rey, ¿no? Se estaba bañando, ¿ya? Y quería saber medía, cuánto pesaba o cuánto era en la corona, su corona de oro, ¿ya? En eso, en lo que estaba queriéndose meter a su ducha, se le cayó la corona, ¿ya? Entonces, y dijo, Eureka, ¿no? Eureka. Eso quiere decir que todo el agua que botó, ¿no? Todo el agua que salió era lo que pesaba su corona. Entonces, encontró la solución. Entonces, es buscar, ¿no? Es lo que tú decías, ¿no? Es buscar diferentes formas, ¿no? De encontrar la solución, ¿no? Esa es la heurística. O sea, yo tengo... Claro, claro, eso es cierto. Aparte que el primero que fue el historiador fue prusiano Johann Gustavo Droysen. Fue el Ah, primer historiador pues, que pudo parar de resolver las preguntas de investigante, ¿no? Del tema de la heurístico. ajá, entonces eso es la heurística. O sea, por eso dice, por ejemplo, en matemáticas, hoy en día debemos utilizar las estrategias heurísticas, ¿no? Porque esas estrategias son las que nos permiten a nosotros desarrollar el pensamiento crítico, esto que tú decías, la lógica, ¿no? Bastante. Muy bien. ¿Por qué decimos que es descriptiva? Porque nos permite describir todo el proceso de cuando miramos un caso, es descriptiva porque vamos a mirar todos sus procesos y describir cómo suceden, ¿no? Vamos a explicarlo o bien detallado cómo va sucediendo ese hecho, ¿no? Inductivo, porque decimos inductivo, a ver, porque se basa en un proceso, ¿no? Se basa en un proceso. O sea, no es que primero se registra, una observación, ¿no? Primero observo el hecho, ¿no es cierto? Registro esos hechos, los analizo, los contrasto y finalmente los explico, ¿no? Entonces, por eso dice que se basa, la verdad de las premisas apoyan la verdad, ¿no? O sea, todo ese proceso que se van dando en él, ¿no? Esos procesos finalmente me van a dar la verdad del hecho. Muy bien. Ahora, la investigación con estudio de casos no es una investigación de muestras. Manuel, ¿tú solo estás en el aula o hay otras compañeras? Manuel. Manuel. Muy bien. Dice, la investigación con estudio de casos no es una investigación de muestras. ¿Por qué? Porque no es una muestra. Se coge el caso y ya está, ¿no? Se coge un caso y eso es lo que se trabaja. El contenido real del estudio de casos es la particularización, no la generalización. O sea, yo estudio un solo caso, ¿no? El estudio de casos es empático y no intervencionista. El estudio de casos intenta preservar las realidades múltiples, las visiones e incluso contradictorias de lo que sucede, ¿no? Muy bien. Si ya no hay preguntas, ahora tenemos el método biográfico, que es otro método cualitativo. El método biográfico dice es biográfico, narrativo, ¿no? Es un Miss, método Miss, que está disculpe, el Zoom se va a cortar en un minuto. en un minuto. Sí. Entonces, mis S- alumnos no participan de este ciclo. ¿Ah? Mis alumnos no participan en este ciclo. Puedes cortar. Ah, ya, ya, Dice, ya, porque si no vuelven a ingresar nomás con el mismo enlace, ¿ya, chicos? ya, el método biográfico narrativo se basa en las historias de vida. Dice, porque estas historias de vida me van a aportar información, ¿no?
para entender el presente, ¿no? Por eso dice, nos lleva a adentrarnos en diversos tiempos, realidades y experiencias para rescatar el conocimiento que hay allí de manera escrita. La tarea del investigador es captar, interpretar lo que está plasmado en los documentos personales, fotografías, notas, diarios, cartas, ¿no? Y entretejerlo con las narraciones que los sujetos dan. O sea, miramos, ¿no? Cuando nosotros decimos basado en las historias, porque buscamos para utilizar este método, ¿no? Buscamos las historias escritas, ¿no? Las biografías escritas a través de los tiempos, ¿no? Entonces, a través de esas historias de biografía, nosotros vamos a darnos cuenta del porqué, de los hechos Ese es pollo. que estamos, ¿no? Entonces,